noches, hermanos. Yo les voy a invitar a que leamos en el libro de Eclesiastés, libro escrito por Salomón, y que de alguna manera refleja un aspecto de la vida de Salomón. Vamos a decir que no del todo, pero podríamos establecer que Proverbios es la experiencia de Salomón con Dios en el aspecto de una comunión con Dios, y es el consejo que da un hombre que ha experimentado el obrar de Dios en su vida, en comparación con Eclesiastés, cuando Salomón transitaba por el camino de alejamiento de Dios. Ahorita vamos a ver por qué. En su deseo de argumentar en cuanto al sentido y propósito de la vida, Eclesiastés es un libro muy profundo, muy especial. Salomón fue una persona muy especial en relación a lo que quiso Dios dejarnos asentado y como enseñanza, ¿no? Primero que nada, conocemos a Salomón por su sabiduría, pero con todo, y a pesar de que él en ambos libros aconseja que busquemos la sabiduría, que es más valiosa que el oro, y que si tenemos la posibilidad, si tenemos el dinero o el oro, digamos que tenemos que invertirlo para buscar sabiduría. Sabiduría e inteligencia. Definamos cada una para entonces comprender un poquito más los conceptos. La inteligencia la adquirimos cuando aprendemos de nuestros errores. Para esto dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Y aprender de los errores significa haber fracasado y haber experimentado dolor, angustia, sufrimiento, pero al fin y al cabo aprendemos de nuestros errores. Eso es lo que hace a alguien inteligente. El sabio aprende de los errores de los demás. No tiene que sufrir ni experimentar adversidad, dolor, etcétera, porque aprendió de los errores de los demás, viendo cómo los demás cometían equivocaciones, y él observando para que él, el sabio, no las cometiera. Dicen también que nadie experimenta en cabeza ajena. El inteligente aprende de sus errores. El sabio dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Un sabio es el que observa y aprende para no cometer esos errores y no sufrir. De manera general, en el fondo, lo que aconseja Salomón en sus escritos es que adquiramos ambas cosas: inteligencia y sabiduría. La sabiduría va a evitarnos muchos dolores. Y a través de toda la escritura, el Señor aconseja que adquiramos sabiduría. Con todo, Salomón es considerado el hombre más sabio que ha pasado sobre esta tierra. Y digamos que la contradicción es que al final no se sabe a ciencia cierta si Salomón fue salvo. Bueno, entrando en las posiciones teológicas en las que en general se maneja, ¿no?
arminianismo y calvinismo. Calvinismo, salvo una vez, salvo para siempre. Arminianismo, pensamos que se puede perder la salvación. No que Dios la quite, sino que nosotros la perdemos. Ambas posiciones son antagónicas y ambas tienen sustento para sus puntos de defensa. Nosotros, bueno, o yo en lo personal soy arminiano. No pongo de lado los puntos de vista calvinistas, pero sí, de los 5 puntos que manejan, en 3 coincidimos y en 2 hay siempre discusión. El arminianismo, al implicar que la salvación se puede perder, nosotros consideramos o le damos peso al libre albedrío. El calvinismo anula el libre albedrío. Y son de las paradojas, ¿no? Si hablamos de destino, entra en conflicto el libre albedrío con el destino. Porque si existe un destino, digamos que así yo lo entiendo un poco de cómo lo manejan los calvinistas. Si existe destino, ¿en dónde queda el libre albedrío? En fin, Salomón en el libro de Eclesiastés entra a analizar, a explicar, a filosofar acerca del sentido de la vida. Por eso decía que aparentemente Proverbios es el libro en donde Salomón tiene una relación hermosa con Dios, y fruto de esa relación y de su experiencia en la vida da esos consejos. En Eclesiastés, en apariencia, muestra a un Salomón enrolado ya en los asuntos de la vida, buscando respuesta para el sentido de la vida. Y ahí hay unos versículos claves que manifiestan el alejamiento de Salomón de los principios de Dios. Es mi opinión y es la que quiero compartirles y transmitirles. Primero, examinemos cómo Salomón llegó a tener esa sabiduría. De entrada, en términos comunes no se pensaba que Salomón iba a ser el sucesor de David. ¿Por qué? Porque Salomón era hijo de la mujer con la que pecó David y Betsabé. Conocemos la historia. David tenía ya en ese tiempo varias esposas, varios hijos grandes que serían los indicados para sucederlo por sus características, por un sinnúmero de cosas, pero lamentablemente se dio el pecado de David con una mujer muy hermosa llamada Betsabé. El primer fruto de esa relación fue un hijo que murió, y posteriormente el siguiente hijo fue Salomón. Lamentablemente David falló en este aspecto. Un hombre conforme al corazón de Dios, alguien tan especial como David, pecó. Afortunadamente para él hubo arrepentimiento. El reflejo vívido de ese arrepentimiento y de la vivencia personal que tuvo David es el Salmo 51. Ahí vemos, digamos que es la culminación del arrepentimiento de David, porque a partir de que pecó David, se endureció su corazón, se obnubiló su mente.
y en vez de recapacitar y ponerse a cuentas, fue avanzando en su pecado, tratando de cubrir ante la sociedad, ante la gente, su pecado y las consecuencias de su pecado, de su relación con Betsabé. Y cayó, dicen que para tapar una mentira se tiene que crear otra más grande y se fue haciendo una bola de nieve. De tal manera que para tratar de tapar su falta, mandó llamar a Urías, esposo de Betsabé. Urías formaba parte de los 30 valientes de David. Nada más se lo menciono para que se eche un clavado ahí en la Biblia. Y eran hombres, se habla de 30, eran más, pero se habla de un número de 30 valientes, eran hombres extraordinarios en valentía, en capacidad guerrera, etcétera. Urías formaba parte de esos 30, por eso es que vivía junto a la casa del rey, porque era el séquito de exclusividad, no eran cualquier cosa. Cada uno de esos 30 valientes tenía características muy especiales. Urías formaba parte de esos 30. Y al vivir junto con, digamos que en el mismo fraccionamiento del rey o junto a la casa del rey. Por eso es que ahí hay también otros aspectos misteriosos o desconcertantes, ¿no? David, cuando debió haber salido a la batalla, se queda y estando en la azotea, las cosas desconcertantes y misteriosas es como una mujer se baña enfrente del rey. Pero bueno, sucede eso, David tiene relaciones con Betsabé, esta queda embarazada. Para tapar su pecado, David manda llamar a Urías. El propósito era engañarlo para que, viniendo de la batalla, fuese a su hogar y tuviese con su esposa relaciones. Digo, lo natural en un matrimonio, y más que el hombre venía de la guerra, cansado, fatigado, etcétera, y podía tener un momento de placer, de relación natural en su matrimonio. Ese era el propósito que buscaba que David que sucediera. Pero al fracasar todo eso, se refleja la integridad de Urías como soldado, como ser humano, empático con sus compañeros que están en la guerra. Él no baja a su casa con su esposa, sino el rey lo manda a llamar, a cenar con él, y lo quiere embriagar con vino, y luego que suceda lo que esperaba, pero no sucede lo que el rey esperaba. Y entonces lo manda a matar, así de fácil. Ahora, no fue solo el asesinato de Urías, porque le manda a decir al general, con el mismo Urías le manda un recado, y el recado decía: ponlo en lo recio de la batalla. Mátalo, pues, de plano, ¿no? En otras palabras. Ahora, iba a ser demasiado obvio que enviara a Urías al frente de la batalla solo. Lo tuvo que enviar a ser acompañado con otros. O sea que David fue culpable no solo de la muerte de Urías, sino de la muerte que los acompañaron, porque el plan era ese. O sea, la orden al general al que estaba subordinado Urías era: mátalo. Pero para no ser tan obvio, aquel general mandó, yo creo que a una compañía de hombres que murieron también con Urías. Entonces al final David fue culpable de adulterio y de asesinato, o sea, de pecado sexual y de homicidio. ¿Por qué tengo que dar el trasfondo? Porque es en ese contexto que nace Salomón. Betsabé, la relación que tuvo con David fue tan notoria que incluso las esposas de David se alejaron de él. Al final, David murió solo.
¿Dónde estaban sus esposas? Lo habían dejado solo. Tuvieron que traer a una mujer sunamita para que ya David, grande, viejo, su cuerpo no guardaba calor. Tuvieron que traer a la sulamita para que se acostara con él y le diera calor. Nada de relaciones sexuales ni nada. Ya esto era otro aspecto. Incluso esta mujer sulamita inspiró a Salomón a escribir el Cantar de los Cantares. Y los otros hijos de David, o al menos uno de ellos, buscaba casarse con la sulamita. En fin, otros sentidos, pues, pero debido al pecado de David, David fue perdonado por Dios. Pero las consecuencias de su pecado, de sus pecados, las tuvo que asumir. O sea que perdón y consecuencias del pecado no estaban unidos. David fue perdonado. Leas el Salmo 51, ahí él expresa la experiencia del perdón de Dios, pero las consecuencias de sus pecados estuvieron después en toda su vida. David, después de haber cometido ese pecado, ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo David que buscaba a Dios y, o sea, con su arrepentimiento y el ponerse a cuentas con Dios, en ese sentido David fue el mismo, ¿no? Volvió a tener esa relación con Dios, pero me refiero que no fue el mismo porque las consecuencias de su pecado las tuvo que sufrir en carne propia. Su pecado fue fornicación o pecado sexual, adulterio. Cuando Natán fue enviado, el profeta Natán, para hacerle ver a David que él había pecado, porque ¿qué sucede cuando el hombre peca y se mantiene en esa posición desoyendo la voz del Espíritu Santo para arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios? Lo que sucede es que se va cauterizando la conciencia, dice la palabra, se va endureciendo el corazón, se va volviendo uno insensible, y eso fue lo que pasó con David. De tal manera que el profeta Natán fue enviado para sacudir a David y hacerle ver que estaba en pecado y que tenía que arreglarse con Dios. Pero el temor de Natán es en ese estado ya, en donde David tenía la mente cauterizada, tenía la conciencia cauterizada y tenía una insensibilidad espiritual. Él tenía miedo que lo matara, porque ¿quién va a admitir, sobre todo en esa posición de rey, de suma autoridad, quién va a admitir que le señalen sus defectos? Y Natán temía que si le decía abiertamente a David el motivo de su presencia y que Dios lo había enviado para señalarle que él era un pecador, él tenía miedo de que lo mataran. Lo más probable es que David lo hubiese matado. Natán tuvo que utilizar el común método oriental de entrar a decir las cosas a través de una parábola, un cuento, una fábula, un medio en el cual se contara una historia que reflejara la situación de la persona, ¿no? Y es cuando Natán utiliza el cuento o la ilustración de un hombre que tenía una sola ovejita y otro hombre que tenía muchas ovejas, y que el hombre que tenía muchas ovejas, utilizando su posición, su fuerza, injustamente le arrebata a este hombre que tenía una sola ovejita, etcétera. El propósito era hacerlo reaccionar y que él
envuelto en esa ilustración, se identificara y reconociera que había pecado, cosa que sucedió. Pero Natán antes tuvo que pedirle a Dios sabiduría, orientación, ayunar, orar, para obedecer y enfrentarse a David y hacerle ver su situación espiritual y su necesidad de ponerse a cuentas con Dios, lo cual logró. A partir de eso, entonces, las consecuencias de su pecado las tuvo que sufrir en carne propia. Él cometió pecado sexual, fornicación. Más adelante, uno de sus hijos cometió también violación a una media hermana. El pecado sexual se repitió en su familia. Las consecuencias de su pecado se mostraron. El otro pecado de David fue el homicidio. Más adelante vemos, precisamente porque uno de sus hijos abusó de su media hermana, el hermano de esta mujer abusada mató a su otro hermano, al que cometió ese abuso. Homicidio y pecado sexual los tuvo que sufrir David en su propia familia, con sus propios hijos. Y luego más adelante estos hijos quisieron autoproclamarse sucesores del rey, y todavía David estaba vivo. Uno de ellos fue Absalón, y el otro fue, ay, se me fue ahorita el nombre. Pero estos hijos, estando vivo David, entablaron una lucha para sucederlo y se mataron entre ellos. David sufrió las consecuencias de su pecado. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Pero qué no pidió David perdón? Por eso decíamos que el perdón y las consecuencias pueden coexistir. Hay ocasiones que Dios en su misericordia a veces o bien elimina las consecuencias de nuestro pecado, o bien Él permite que haya esas consecuencias y que las tengamos que asumir para hacernos responsables de nuestros actos. Dios es soberano y Él sabe cómo actúa, y actúa con cada quien como Él decide actuar. Porque al final el propósito de conocer a Dios, más bien, el propósito de entablar una relación con Dios es que lo conozcamos, y lo vamos a conocer a través de nuestra experiencia de vida. Él permite que nos sucedan a nosotros las cosas que Él sabe que van a ayudar a hacernos crecer, a hacernos madurar, a conocerlo más. Es en esa relación y en lo que Él permite en nuestra vida que lo vamos conociendo, porque en las circunstancias en las que Él permite que vivamos, que experimentemos, vamos a acudir a Él en oración, vamos a echar mano de esas promesas, nos vamos a identificar con pasajes que están en la Escritura, y vamos a llevárselos a Él, y vamos a pedir, y vamos a suplicar, y vamos a experimentar su misericordia, el obrar de Él, y cómo Él hace las cosas que para nosotros son imposibles posibles. Y el propósito es que nosotros descubramos por nosotros mismos que al final Dios cumple lo que dice en su palabra y toma control absoluto de nuestra vida, de nuestro destino, de lo que nos sucede. Sea que pase lo que Él decida que pase, nosotros tenemos que aprender a confiar en Él y a entender que Él tiene perfecto control de todas las cosas. Sea que elimine las consecuencias de nuestro pecado, o permita, como en el caso de David, que Él sufra las consecuencias de su pecado, y así fue. Por eso decimos que el David que conocemos antes de cometer ese pecado ya no fue el mismo. Pero bueno, alrededor de todo esto
y de las disputas por querer sustituir a David, esos hijos mayores de sus demás mujeres quisieron derrocarlo aún en vida. De tal manera que se dieron esas disputas entre ellos. Pero Betsabé fue muy inteligente. Él fue con David y le recordó que David se había comprometido a bendecirla y pidió para su hijo que él lo sucediera en el trono. Y aquí hay otro aspecto que muchas veces no se toca. En el Salmo 51 encontramos el perfecto arrepentimiento y el perfecto perdón de Dios hacia David. Pero es seguro, ahorita vamos a ver por qué es seguro, aunque no diga nada la Biblia, pero es seguro que también Betsabé tuvo que tener un encuentro con Dios y pedir perdón. ¿Por qué decimos que es seguro? Porque si el perdón de Dios hacia David y hacia Betsabé fue completo y perfecto, fruto de esto es que Dios escogió al menos indicado para suceder a David. En este caso el menos indicado era Salomón, o el hijo fruto de una relación adúltera. Claro que David tuvo que alinearse en su situación. Betsabé era una mujer casada, no podía casarse con David. Pero lamentablemente al mandar matar David a Urías, según la ley, si no hay esposo, entonces ya la mujer está libre para volverse a casar. Que tuvo que ser así con David. David tuvo que casarse con Betsabé para legitimar al fruto de ese matrimonio, en este caso los hijos. Pero también el primer hijo, fruto de esa relación, murió. Pero ya alineado David y perdonado por Dios, seguro fue que también Betsabé hizo lo mismo. Y como reflejo de ese perdón perfecto de Dios para ambos, fue que Dios escogió a Salomón para suceder a David. Aparentemente el menos indicado. Y aquí vamos a avanzar un poquito, ¿no? ¿Qué sucedió con Salomón? Primero que nada, para evitar todo el revuelo que estaba ocasionando la sucesión con los otros hijos, hizo oficial la sucesión. Salomón era muy joven, pero lo ungió como sucesor de él y pidió a su gabinete, llamémosle así, de todos los hombres que lo apoyaban en su gobierno como rey, que reconocieran a Salomón como su sucesor y que le ayudaran. Dice, es todavía muy chico, todavía no sabe entrar ni salir, es muy joven, es inmaduro, pero estoy pidiéndoles su apoyo para que al darle a Salomón ese apoyo, él entonces aprenda las responsabilidades que conlleva ser rey. Y hubo un tiempo en el que Salomón correinó con David para que fuese aprendiendo a reinar. Pero digamos que en Salomón lo decisivo fue lo que había en el corazón de Salomón. Él sintió el peso de su responsabilidad. Era muy joven, pero acudió a quien le dio, o podía darle y pudo darle la capacidad, la sabiduría para responder a esa responsabilidad que se le asignó. Y dice que un día subió a los lugares altos y pidió a Dios
Sabiduría porque reflexionó. Primero, soy muy joven y la responsabilidad que está en mis manos es muy grande. ¿Cómo voy a gobernar a un pueblo? Y a un pueblo con estas características. Soy incapaz, no tengo ni la estatura, ni la capacidad, ni todo lo que se necesita para gobernar a un pueblo tan peculiar como es Israel. Y llorando a Dios, Dios escuchó su oración. Y Dios le dijo, como no has pedido riquezas o no has pedido que se te dé reconocimientos y no has pedido lo común que los hombres piden, yo te voy a dar esa sabiduría. Y además de esa sabiduría te voy a dar riqueza, te voy a dar todo para que tú hagas frente a esa responsabilidad. Y Dios lo bendijo. Lo curioso es, lo paradójico es, que con toda esa sabiduría, Salomón pasó a ser el rey sabio más tonto que ha existido. Ahorita me van a entender esto. Es duro, pero lamentablemente así es. Salomón fue el rey sabio más tonto que ha existido. ¿Por qué? Porque lamentablemente no dirigió esa sabiduría para asegurar su salvación. Si bien es cierto que la Biblia nos aconseja adquirir sabiduría, pero esta sabiduría tiene que estar unida a la completa y absoluta decisión de jamás soltarse de la mano de Dios, porque eso fue lo que hizo Salomón. Ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a leer los primeros capítulos de Eclesiastés para que vayamos reflexionando un poco de la profundidad de la filosofía de Salomón y de su experiencia. Y más adelante en el capítulo 2 está los versículos que son el secreto de su decadencia posterior de Salomón. Ahorita les explico. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender la locura y los desvaríos.
Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloquece. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas y más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Bueno, y podemos seguir. Ya cuando tenga usted tiempo, lea todo Eclesiastés. Si Salomón no se hubiera apartado de los caminos de Dios, si David fue grande, nadie hubiera sido como Salomón. Porque fíjese, la paradoja es lo que le sucedió a David. El mismo libro, cuando inicia contando lo que le pasó a David, dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se tomó unas vacaciones y fue lo que le pasó. Pero total, David subyugó a todos los enemigos de Israel alrededor, los conquistó y logró para Israel que esos reinos conquistados le pagaran tributos, de tal manera que Salomón entró en escena como rey, cobrando a todos los enemigos de Israel tributos. Salomón recibía dinero, tenía recursos para engrandecer el reino, para planificar el reino, para hacerlo más crecer y hacerlo más grandioso. Pero lamentablemente, con el pasar del tiempo, Salomón se fue alejando de los principios de Dios y vino la hecatombe. Se endeudó tanto por mantener un reino tan fastuoso que tuvo que al final vender algunas ciudades de Jerusalén, de Israel, perdón. Tuvo que endeudarse y tuvo que pagar con ciudades, cosa que no debía suceder porque él recibía tributos y manejaba. Aquí menciona que tenía ovejas, que tenía vacas, que plantó viñas, que nada dejó de experimentar, de placer, de bienes, todo lo que deseó su corazón, lo llevó a cabo. Para ver qué se sentía, para experimentar si con todo eso le encontraba sentido a la vida. Plantó viñas,
cavó pozos, sembró tierra. O sea, nada de lo que propuso en su corazón lo dejó de hacer. Y experimentó de todo. ¿Cuál fue el error de Salomón? Amontonó riquezas, dice. Ese fue uno de los errores. Se casó con mujeres extranjeras. Ese fue otro de los errores. Porque lamentablemente quedó obligado a respetar la religión de sus esposas. Incluso les tuvo que construir templos o lugares en donde ellas adoraran a sus dioses. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que Salomón se volvió idólatra, igual que sus esposas, adorando a los dioses de sus esposas. Porque hizo alianzas políticas, casándose con las hijas de los reyes enemigos, para no tener conflicto, pero se vio obligado a respetar todo eso. Y al final dice la palabra, ya viejo, era conducido para llevar presentes a los dioses de sus esposas. Cayó en idolatría. Por eso es que yo digo que no es claro si fue salvo. Por los pecados de Salomón fue dividido el reino. Y por la misericordia de Dios no fue en el tiempo de Salomón, sino fue cuando él murió. Si por Dios hubiese sido, a Salomón le quita en ese mismo tiempo el reino y lo divide. Pero esperó, dice, por amor a mi siervo David, por consideración a mi siervo David, no te quito el reino en este momento, sino hasta que tú mueras y venga tu hijo a reinar. Ahí se llevó a cabo la división del reino. Aquí en Eclesiastés, si usted ve, aquí en el capítulo 2, versículo 3, está el secreto de la hecatombe de Salomón. Se lo voy a repetir. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Propuse en mi corazón agasajar mi carne, y que anduviese mi corazón con retención de la necedad. ¿Qué significa eso? Alejado de Dios. Voy a hacer lo que yo quiero y como yo lo quiero, sin tomarte en cuenta, con retención de la necedad. Esa frase indica la hecatombe de Salomón. Porque ¿sabe qué hizo Salomón? Todo lo contrario a lo que Dios había establecido para un rey en su palabra. En Deuteronomio 18, si no me equivoco, vamos a ver, ahí están las condiciones que Dios estableció para el que llegara a ser rey en Israel. Y Salomón las conocía, las pisoteó. Vamos a verlo. Deuteronomio 18, más bien 17. Siempre la referencia el 18, ¿verdad? Pero en el capítulo 17, versículo 14, fíjese, desde que entraron a poseer la tierra de Canaán con Josué, bueno, más bien aquí con Moisés todavía, ¿no? Pero ya aquí, más adelante, si usted lee en Deuteronomio 18 y eso, ya se está hablando de la repartición de la tierra. En el 18, Dios establece por qué le quitó esa tierra a esos habitantes, por todos sus pecados de hechicería, de pasaban a sus hijos por el fuego, a sortílegos, hechiceros, etcétera. Por todos esos pecados yo los echo de la tierra y te doy esta tierra a ti. Pero antes, en el capítulo 17, establece las instrucciones acerca de un rey. Todavía en ese tiempo era la época patriarcal con Moisés. Después vino Josué y después vino el periodo de los jueces, que los jueces eran los representantes de Dios. Era a través de ellos que Dios gobernaba y establecía su autoridad. Pero ya desde ese tiempo, él sabía que en un futuro iba a poner a un rey. El prototipo de rey fue David.
pero el primer rey fue Saúl, por insistencia del pueblo que pidió se le pusiera un rey como los demás pueblos, etcétera. Ya ahí puede ver la historia. Pero vámonos a las condiciones que desde ese tiempo establecía Dios para el que llegaría a ser rey. ¿Qué condiciones debía cumplir para ser rey? Capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Primera condición, no extranjero. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. Primera condición, no extranjero. Segunda condición, no debía de amontonar caballos, porque eso implicaba tener un nexo con Egipto. En aquel tiempo, los caballos árabes, los caballos orientales son famosos por sus características. En aquel tiempo, en aquel contexto, Egipto siempre fue un imperio reconocido, una potencia de su tiempo. Por tanto, al tener ejército, tenía caballos, criaba caballos. Israel, digo, a través de Salomón, o el rey que estuviera en su tiempo, si quería amontonar caballos o tener caballos en demasía, tenía que acudir forzosamente a la ayuda de Egipto para conseguir esos caballos, porque al final el caballo representa poder, potencia, y normalmente en ese contexto estaban dirigidos hacia la guerra, hacia ser fuertes, a tener ejércitos fuertes para combatir, para conquistar. Pero entonces el peligro era que pusiesen su confianza, su valía en ejércitos. Y dice el Señor, no es con espada ni con ejércitos, sino es con mi espíritu. Porque si te haces de caballos y de ejércitos y conquistas, ya no vas a decir que yo soy el que te ayudé a conquistar, sino vas a decir, por mis fuerzas es que yo consigo las cosas. Y te vas a volver soberbio. Por eso es que no quiero que tengas caballos en demasía. Entonces la condición para ser rey, no extranjero, y que no acumulase caballos. 17. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarás para ti sí en abundancia. No extranjero, no demasiados caballos, no demasiadas mujeres y no demasiada riqueza. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en la ciudad de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo. O sea, el quinto punto. Primero, no extranjero, no demasiado de caballos, no muchas mujeres, no mucha riqueza acumulada, y ser fiel a la ley de Dios. Todo esto, cuando Salomón empezó en Eclesiastés a agasajar su corazón y su carne, pero con retención de la necedad, o sea, haciendo a un lado a Dios, vino la hecatombe. Cumplió con el primer requisito, él no era extranjero, ese requisito lo cumplió. Segundo, no acumules caballos. O sea, el número de caballos normal, no en exceso, el aceptable. Pero Salomón dividió el reino en provincias
y en cada una de esas provincias construyó establos y tuvo que recurrir a Egipto para conseguir esos caballos. Y para reforzar la alianza con Egipto y obtener eso, se tuvo que casar con la hija de Faraón. Ya rompió el requisito. Bueno, primero, muchos caballos. Segundo o tercer punto, no debía de casarse o tener muchas mujeres. Y menos extranjeras, dice ahí, porque ellas van a desviar tu corazón. Y al final eso fue lo que sucedió. No solo se casó con la hija de Faraón, sino se casó también con la hija de los fenicios y con un sinnúmero de mujeres. Bueno, aquí hace énfasis en no tener muchas mujeres. Lamentablemente, no solo Salomón, bueno, Salomón en el sentido ya exagerado, pero la mayoría de los reyes copiaron el esquema oriental, porque en ese contexto tanto los imperios cananeos y los demás imperios, había algo que practicaban que era el harem, un grupo de mujeres al servicio del rey, porque eso le daba prestigio y le daba reconocimiento. Entre más mujeres tenía, más reconocimiento recibía el rey. Pero ese no era el plan original de Dios ni la voluntad perfecta de Dios. Dios creó una mujer y un hombre, una esposa, no varias esposas. Lamentablemente, ahí Dios actuó de manera permisiva. Mi voluntad perfecta es una sola esposa. Si ustedes quieren hacer lo que las demás naciones, esa no es mi voluntad perfecta. Les permito, pero ustedes van a recibir las consecuencias de esa decisión que tomen. Yo no estoy de acuerdo. Se los voy a permitir, pero ustedes se hacen responsables y van a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Y copiaron ese molde. David tuvo, creo que 6 esposas, y con Betsabé creo que 7. Y de ahí en adelante todos los reyes tenían varias esposas. Salomón fue al extremo. Dice la palabra que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Era una locura. Entonces, de esos 5 puntos decíamos, únicamente cumplió con que él no era extranjero. Pero acumuló muchos caballos. El mantenimiento de las caballerizas en las provincias del reino era muy costoso. No hizo caso Salomón de eso. Muchas mujeres, ya dijimos cuántas, y peor, extranjeras, que al final sucedió lo que dice el Señor, desviaron su corazón de él. Salomón se volvió idólatra. Mucha riqueza, pero si recibía tanto dinero, tanto oro, acumuló. O sea, aquí Dios no es tanto que esté en contra de la riqueza como tal, sino Dios sabe las consecuencias cuando alguien no tiene una mayordomía bien establecida. El dinero lo va a perder. Dios no está en contra de la riqueza, sino está en contra de lo que dejamos que haga la riqueza en nosotros, porque nosotros tenemos que tener control de la riqueza y no la riqueza tiene control de nosotros. Porque por eso es que dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y está hablando de esas personas que no tienen mayordomía y se dejan dominar por la riqueza. Porque en los personajes bíblicos de los que nos habla el Señor, muchos de ellos fueron inmensamente ricos, pero eran buenos mayordomos. Tenían dominio sobre lo material y no lo material tenía dominio sobre ellos. Ellos tenían puesta su fe no en lo que tenían, sino en el Dios que les había proporcionado esa riqueza.
Y estaban dispuestos a perder todo lo que tenían, pero no su fe en Dios. Y eso lo vemos con Abraham, y eso lo vemos con Job, y eso lo vemos con David, y eso lo vemos con muchos hombres que fueron inmensamente ricos, pero fueron buenos mayordomos. Y sabían darle el lugar que debe tener la riqueza. Y su fe puesta en Dios, que Él es el que da y quita si Él quiere. No importaba, no era lo que tenían, sino en quién tenían puesta su fe, no en la riqueza. Entonces, Dios no está peleado con la riqueza. Pero antes de que pidamos a Dios riqueza, tenemos que pedirle que nos haga buenos mayordomos. Un mayordomo es el que administra los bienes de su amo. Ser buenos administradores. Y saber que la riqueza es algo que puede ser pasajero, que va y viene. Pero nuestra fe puesta en Dios, esa no debe de variar. Salomón falló en los caballos, en las mujeres y en la riqueza. Al final, siendo un reino con riquezas estratosféricas, dice la palabra que venían los reyes, la reina de Saba y muchos otros para ver, se había dado a conocer la fastuosidad del reino de Salomón, su sabiduría, las características de él, y venían a ver si era cierto, le traían presentes y se regresaban con el doble de presentes que Salomón ahora les daba. Y decían, de lo que se habla es poco, porque la realidad sobrepasa lo que se cuenta. Había un reino fastuoso, el reino de Salomón fue fastuoso, pero precisamente porque se alejó de los principios de Dios, vino el declive, vino el endeudamiento, tuvo que pedir prestado y tuvo que subir los impuestos, a tal grado de que hubo descontento posteriormente, ya cuando Salomón se había desviado de los principios de Dios y se había convertido en idólatra, había hecho cosas que Dios había establecido en su palabra, y Salomón se había alejado, porque dice: con retención de la necedad propuse en mi corazón agasajar mi carne, con retención de la necedad. Ese fue el meollo del asunto, que vino a echar por tierra todo lo que estaba alrededor de Salomón, lo que él representaba, su sabiduría. De nada le sirvió. Se convirtió en el rey sabio más tonto que ha existido. Y al final, de viejo, dice que sus esposas lo conducían para ofrecer incienso a esos ídolos, o adorar a esos ídolos. Y es algo de lo que más odia a Dios. No te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Y yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La conducta de Salomón estaba indicándole a Dios que lo estaba aborreciendo. Él fue el que le dio la sabiduría y ahora se inclinaba ante los dioses. Dios es un Dios fuerte, celoso, que no dará por inocente al culpable, dice. Cuando dice que es celoso, Él odia la idolatría. No hay nadie que pueda sustituir a Dios. Y Salomón, lamentablemente, se convirtió en idólatra. No está claro en la Biblia si es salvo, digo, dentro de mi posición arminiana, pues. La única posibilidad es que que haya tenido Dios misericordia de él, pero por su padre David, por las consideraciones que Dios siempre tuvo para David. Porque al final, haya sido como haya sido, no haya sido como alguien dice aquí, haya sido como haya sido David, al final se arrepintió, tuvo un arrepentimiento completo y asumió la responsabilidad de sus hechos, y se arrepintió y estableció una relación con Dios. Vea otra vez el Salmo 51 al final, como dice: voy a dar testimonio, voy a enseñar a los jóvenes que mi experiencia, mi amarga experiencia, mi sufrimiento y todo eso, que tenga un sentido. Me arrepiento, hago las paces con Dios y ahora le voy a contar a los jóvenes para que ellos no cometan lo mismo que yo cometí.
David volvió a ser el David en ese sentido de su relación con Dios. Por eso las consideraciones que Dios tuvo para con David. Pero de Salomón no se dice, nada más se dice que al final de viejo las mujeres lo conducían para adorar a sus ídolos. No queda establecido en la escritura. Digo, si fuera calvinista, pues Salomón fue salvo. Salvo una vez, salvo para siempre. Hay muchas contradicciones dentro de ellos, ¿no? Y cuando alguien no es salvo, que peca, nunca se convirtió, dicen ellos, y le dan bien fácil espinazo. En fin, hay muchas cuestiones en las que no concordamos. Por ejemplo, su definición que ellos utilizan para la apostasía es bien diferente. La apostasía viene de dentro. Romanos 6, ahí está la definición de apostasía. Para ellos un apóstata es alguien que nunca se convirtió, alguien que viene de fuera. En fin, hay muchos cuestionamientos, ¿no? Pero ahí podemos decir que Salomón apostató o quiso lamentablemente también es una constante en Israel, la mixtura, la mezcla. O sea, Salomón no dejó de adorar a Dios o de considerar a Dios porque él lo conocía, pero a la par de eso adoraba ídolos. Una mezcla ahí, una mixtura. Por eso Dios dice, yo odio la mezcla, odio la mixtura. Sucedió con Constantino, no sabemos si verdaderamente se convirtió, que se le apareció el Señor, etcétera, etcétera. Me refiero a Constantino, oficializó la religión cristiana en el Imperio Romano como emperador. Porque antes de él, los emperadores anteriores perseguían a los cristianos. Y fue cuando más creció la iglesia. Pero viene Constantino, según esto se convierte y oficializa la religión cristiana en el imperio. Pero ¿qué sucedió? Muchos de los que estaban en el imperio que adoraban a sus ídolos, lo siguieron adorando. Y como estaban obligados a volverse cristianos porque era la religión oficial del imperio, lo único que hicieron es añadir a su adoración de dioses a otro más, que se llamaba Cristo. O sea, siguió, perdón, pero es lo mismo que en la Iglesia Católica, ¿no? Innegablemente que conocen a Dios y no dejan de dirigirse a Dios, pero a la vez lo combinan con la adoración a sus santos, a sus imágenes y la concepción equivocada que tienen de María, ¿no? La Biblia es clara, no hay otros intercesores, porque dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo mediador, un solo intercesor. Y Cristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no hay otros intercesores. El único que tiene la autoridad para poder interceder ante el Padre y poder responder a las necesidades del hombre es Cristo por su sacrificio, por el derramamiento de su sangre. En Él, por Él y Él son todas las cosas. Con eso no significa que no reconozcamos los méritos de María como una mujer especial, como una mujer única, pero no, la Biblia no autoriza a que vayamos a ella para que intercedan. Eso no tiene sustento para que interceda ante Dios por lo que lo pidamos. Eso no tiene sustento bíblico. María, con todas sus virtudes, que las reconocemos, necesitó salvación. El Magnificat, ahí en Lucas lo establece. Es como que paradójico y contradictorio. ¿Qué hacen los católicos? No tienen un rezo que dice eso. Dios te salve María. Porque en el Magnificat establece María eso. Y habla, y hasta hay un canto ahí. Dice, engrandezca mi alma al Señor, mi Salvador. María también necesitó de la salvación dada por Cristo en la cruz del Calvario. Aunque haya sido su hijo en la carne, pero ella también necesitó ser salva. Y la Biblia no autoriza ningún otro intercesor más que Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces hay una mezcla.
Y Dios odia la mixtura. Fue lo mismo que hizo en su tiempo Salomón. Por eso menciono, Salomón fue el rey sabio más tonto que ha existido. Y todo por haber decidido retener la necedad y experimentar todo. El libro de Eclesiastés es toda esa experiencia, toda esa reflexión acerca del sentido de la vida, acerca del propósito del hombre, el sentido, el propósito, por qué la muerte, por qué la vida, qué es lo que transcurre en la vida, por qué todo es vanidad, las continuas, constantes y que siguen siendo actuales preguntas que el hombre se hace en relación a él mismo, a su existencia, a Dios, al propósito de la vida, al propósito de la muerte, a dónde vamos, qué sentido tiene vivir. Y si bien da respuesta y reflexión a todo lo que se sigue, los mismos filósofos y los mismos hombres siguen haciéndose las mismas preguntas. Pero el peligro es que caigamos en el mismo esquema de Salomón. Y habla, ¿no?, que el adquirir conocimiento, inteligencia y sabiduría redundan en que también el hombre adquiera mayor responsabilidad y sentido de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de conformarnos con ser tontitos no. O sea, Dios a cada quien le ha dado una capacidad. Y en relación a eso también nos va a demandar cuentas, ¿no? Pero al final Salomón, después de toda esa reflexión, cuando usted lea Eclesiastés, al final resume en unos pocos versículos y da él mismo respuesta a esas preguntas que él mismo se hizo. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué conclusión tan profunda, tan sencilla y tan práctica. Al final, para nosotros sigue siendo también eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es verdad. Eso da sentido a la vida. Eso da propósito. Pero él, que lo concluyó, no lo llevó a cabo. Y al final, yo no sé si fue salvo. Otra vez desde nuestro punto de vista arminiano. Sigue el hombre haciéndose las mismas preguntas, sigue buscando el hombre el sentido de la vida, el propósito de la vida. Ya terminamos. Hay muchas cosas que ver en relación a esto. Únicamente menciono lo que Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo se resume todo el sentido de la vida. Muchos se han convertido, muchos ateos se han convertido, muchos ateos que se han hecho estas mismas preguntas existenciales, cuando no encuentran respuesta a todo esto, cuando todo parece más confuso, algunos de ellos han empezado a leer la vida de Cristo y han encontrado sentido y han encontrado propósito, porque Cristo es la suma de todo. Cuando el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, esto es muy profundo. No está hablando de que yo he venido a darles felicidad y tranquilidad y todo bonito y todo bien. No, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Sí, está hablando de felicidad, pero también está hablando de sufrimiento. Y está hablando de todas las experiencias humanas que traen al hombre, tanto tristeza como alegría, como bondad, como egoísmo, todo lo que vive el hombre. Cristo dice: yo he venido para darles vida en abundancia,
Cuando experimenten todo eso, cuando experimenten la alegría, cuando experimenten el sufrimiento, cuando experimenten todo, se los voy a dar en abundancia para que comprendan el sentido de la vida, para que reflexionen, mediten y al final concluyan como lo hizo Salomón. Esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Cuando aprendamos a hacer lo que sabemos que debemos hacer en relación a los principios establecidos por Dios y que pide que los hagamos, va a tener sentido la vida. ¿Ustedes creen que fue para Cristo fácil entender el sentido de la vida? Cristo no nada más vino y murió, sino Él vivió y pasó todo lo que nosotros hemos pasado, nuestra niñez, nuestra adolescencia, su juventud. Y iniciaba el proceso de madurez. Murió joven, en plenitud de vida. En plenitud de vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, la tengan en abundancia. ¿Ustedes creen que fue fácil para Jesús entender todo eso? ¿Morir tan joven? Sin embargo, Él tenía bien claros sus propósitos. Y por amor a nosotros, dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y tendrá gozo. O sea que cuando Él subió a la cruz, estaba viendo que iba a ser de bendición para muchos. Nosotros, nuestra conversión, nuestra experiencia, nuestra relación con Él, a Él le proporcionó gozo, porque Él ahora puede decir, no fue en vano mi muerte. Te veo a ti converso, te veo a ti que te has arrepentido, te veo a ti que has buscado tener una relación conmigo. Y ahora me gozo, porque mi muerte no fue en vano. Esa sangre derramada ha limpiado tus pecados. Esa sangre derramada, esa muerte llevada a cabo que tomó tu lugar, ahora te bendice. Y ahora te da expectativas. Y te brinda la seguridad de que si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida y vas a pasar la eternidad conmigo. Todo lo que está sucediendo en este mundo no es nuevo, ya ha pasado en otras partes, pero ahora sí, los signos, todo lo que está pasando es la culminación de todo lo que yo ya profeticé que va a pasar. Vengo otra vez a derramar mi justa ira en este mundo para demandar del hombre respuesta a el sacrificio que yo vine a realizar. Yo vine a solucionar el problema del hombre, que es el pecado. Con mi muerte yo di la solución al mundo, pero la gente me rechazó. Rechazó mi sacrificio, me sigue rechazando. Mi sacrificio sigue siendo vigente, pero la gente me rechaza. Por eso es que mi primera venida fue en amor, para ofrecerles ese sacrificio y darle solución a su problema. Ahora vengo para exigir justicia. Y es esa ira con la que vengo justa, porque la gente me rechazó. Y está escrito lo que va a pasar en Apocalipsis, en todo eso. Hacia allá vamos, principio de dolores. ¿Estamos preparados? Todo lo que vemos en experiencia de estos hombres aquí en la Escritura nos sirve para buscar más de Dios, para proponernos serle fieles, para conocerlo más, para tomarlo como alguien que se ha comprometido y está dispuesto a ayudarnos para que nosotros lleguemos a la eternidad con todo lo que Él logró en esa cruz, porque no solamente fue el perdón de los pecados, sino un sinnúmero de promesas que puso a nuestra disposición para que seamos exitosos y triunfantes en proponernos pasar la eternidad con Él, para permanecer fieles.
para poner en práctica lo que Él ya conquistó y aplicar esos principios a nuestra vida, porque Él está dispuesto a todo eso. Hemos aprendido del ejemplo de Salomón para no cometer los mismos errores. Muchos siguen negando la existencia de Dios. Romanos dice que al menos, si no lo creemos, que veamos la creación, que es obra de Dios, y con esa no podemos negar que existe un creador inteligente y asombrosamente perfecto, y que todo está manifestándolo. La creación gime a una. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Dios es real, Dios existe. Sí, la inteligencia y la sabiduría del hombre, y el hombre es la medida de todo, el humanismo. Dios nos llama a ser cristocéntricos y a poner nuestra fe. Nada complicada debe de ser nuestra fe, nada elaborada o compleja. Si creemos en Dios, Él nos invita a probar que Él es real. Tanto para nosotros que ya creemos en Él, para los que no creen. Buscadme, decía Dios, buscadme y viviréis. Ahí está la invitación de buscarle, la invitación de conocerle. Dios sigue siendo Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana.